Ok, ¿cómo están? Recuerden el ejercicio del seguro. Tenemos la lógica secuencial del ejercicio de seguro. Es la forma correcta como hemos desarrollado el ejercicio final. Pero ahora vamos a utilizar funciones del mismo ejercicio para poder continuar su desarrollo. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a, tenemos el mismo proyecto. Voy a quitar toda esta parte. Sí, vamos a quitar esta partecita. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro ejercicio. De esta forma hemos declarado las variables respectivas, la variable entera, edad, sexo y el pago. Entonces vamos a llamar funciones para ingresar datos. Entonces decimos que el sexo va a ser igual a una función que debe retornar un valor, y el valor de retorno es un valor de tipo char. Por lo tanto, llamémosle siempre de esta forma: ingresar sexo, en la función ingresar sexo. Y en edad también vamos a llamarle ingresar edad, siempre usando adjetivos en este caso. ¿Sí? Ingresar edad, verbos en este caso, edad, ingresar sexo, ¿no? Calcular, por ejemplo, ¿no? Calcular el pago, por ejemplo, también. Y de esa forma tenemos nuestras dos funciones. Esas funciones son funciones que deben retornar valor, retornar valor para las variables correspondientes sexo y la variable correspondiente edad. Y posteriormente podemos tener una siguiente función para lo que es el pago. El pago, vamos a calcular, es una función que no retorna valor, automáticamente vamos a hacer el cálculo. Una función que se llame calcular pago. No retorna un valor, pero sí tiene dos parámetros, que vendría a ser sexo de tipo char y la variable edad para poder calcular. ¿Okay? No va a retornar ningún valor. Entonces tenemos acá una función que retorna valor de tipo char en este caso. Retorna un valor de tipo char, ya que tenemos una función que retorna valor de tipo entero. Y esta es una función con parámetros que no retorna valor. Esta función que está acá, función sin parámetros, que retorna valor. Esta es una función sin parámetros. Estos conceptos se ven en la clase correspondiente de C++. Y ya tenemos las funciones correspondientes. Esto sería nuestro main. Lo único que necesitamos es nuestro main, pero debemos resolver nuestras funciones. Si nosotros declaramos nuestras funciones, le hacemos llamar las funciones, estas funciones, si son llamadas y no han sido declaradas, deben ser utilizadas o desarrolladas antes de la función principal. Por lo tanto, la primera función que vamos a desarrollar es la función correspondiente al ingreso del sexo, ¿cierto? Ingreso del sexo, la forma como especifica una función, es decir, según el tipo de valor de retorno, sería char, y el mismo nombre se llama ingresar sexo. Como ha sido definida, debe ser declarada y utilizada. Y entonces, esta es nuestra función, nuestras llaves correspondientes para nuestra función. Fíjense que es muy parecido al main, ¿no? Es muy parecido al main. En realidad el main es una función también principal. Estas son funciones secundarias o métodos en este caso. Funciones, le llamamos funciones. Entonces, in char, y acá vamos a declarar la variable char s de sexo, y la que se va a retornar como variable. ¿Sí? Por eso aquí venía el concepto importante del por qué un in main y return 0. Aquí viene la función del return. Tenemos la partecita correspondiente, entonces le dice char s, ¿cierto? Y acá vamos a mostrar un mensaje, si out. Y le acá ingrese el sexo de la persona. Igual el sexo es masculino o femenino. ¿Sí?
Y aquí vamos a con un sin capturar el valor de S. Y como es una función que debe retornar el valor, para retornar el valor lo que hacemos es con un return, retornamos el valor que ha tomado S. Por lo tanto, cuando yo ingreso un valor, ese es el que toma el valor y el mismo valor ese lo retorna a la función principal donde está la variable sexo. Por lo tanto, sexo va a tomar el valor que el usuario ingresa a través de la función ingresar sexo. Luego tenemos otra función también sin parámetros que retorna un valor entero. Por lo tanto, el tipo de datos, según el tipo de datos retorna, porque esos son enteros. Este es un entero, este es un char, por eso retorna un valor de char. Y en la siguiente función sería la función int, ingresar edad. Recuerden, ingresar edad es una función. Y esta función, lo mismo, declara un int de edad y le ponemos un cout. En este específico se nos ingrese la edad. Sin, recuerden, sin la edad es la variable y debe retornar return edad. ¿Okay? A diferencia de este main que retorna 0 porque no tiene ningún valor de retorno y no ha sido llamado o invocado por otro método, es 0, no se coloca 0. En cambio acá no, acá retorna una variable. ¿Dónde retorna variable? Donde ha sido invocado. Donde fue invocado fue aquí, en ingresar edad. Por lo tanto, lo que hace es este valor que ingresa el usuario, lo captura en que es un entero, y donde se invoca la función, lo retorna y le da el valor hacia la variable de la función principal, que sería edad. Luego calcular sexo. Fíjense que también los coloco con minúscula, no con mayúscula. Toda función inicial es con minúscula. El resto de palabras, si son compuestas, pueden ser con mayúsculas, como por ejemplo pago, edad, sexo. La función con parámetros que no retornan valor. Esta función, voy a colocarla acá, como no retorna valor, si no retorna valor es un void. Y los void ya no necesitan el return. ¿Ok? Es por eso que en algunos casos yo voy a colocar aquí void y obvio el return. Void y la función se llama calcular pago, ¿cierto? Y recibe dos parámetros, un entero, sexo, le puedo cambiar de variable, sigue siendo la misma variable, y un char, edad, perdón, al revés, ¿no? Sexo, char y edad. Con estas dos variables son las que voy a utilizar, ¿no? Lo que está haciendo, es que el valor de sexo se le está pasando a una variable s y el valor de edad se le está pasando a una variable e. Y dentro de esta función yo voy a utilizarla. Recuerden que estas funciones son locales. ¿Sí? Una vez que terminan, que entregan su valor, desaparecen o dejan de existir. ¿Okay? Por lo tanto, estas variables s y e aparecen cuando ha sido invocado calcular pago y automáticamente después de ejecutar finaliza su función. ¿Okay? Entonces voy a crear una variable acá, un float por ejemplo, float pago, y pago va a ser igual, o puedo hacer directamente, ¿no? Recuerden la función como teníamos anteriormente, vemos acá que s es igual a m mayúscula, ¿sí? O s en este caso es igual, el sexo es igual a m minúscula. Si esto ocurre, lo multiplico por, dentro de paréntesis voy a hacer la función, hacemos acá que la edad, si es menor a 25, va a pagar 1000, ¿cierto? Caso contrario, más si la edad es mayor o igual a 25, va a pagar 700. ¿Okay? 700 más concateno, recuerden, aquí estoy, fíjense cómo está, fíjense, está cerrando mal también acá. Nuevamente el error está cerrando, que debe cerrar afuera, ¿no? Aquí debe cerrar. Aquí cierra esta partecita, se hace negativo, se hace 0 cuando esto es falso. ¿Okay? Cuando esto se hace falso, se hace 0 si esto es multiplicado por 0. Aquí nuevamente la parte cuando el sexo sea igual a femenino, perdón, o el sexo sea igual a
F minúscula, ¿cierto? Una vez que tengo esto, lo voy a multiplicar toda una expresión. Esta expresión es cuando edad sea menor a 21, se va a multiplicar por los 800 soles. Caso contrario, ¿no? Más, nuevamente aquí lo estoy cerrando mal, aquí sería más la edad sea mayor o igual a 21, se va a multiplicar por 500 soles. ¿Okay? Cerramos, cierro aquí nuestra estructura internamente de edad. Cuando esto se hace 0, todo se hace 0 y cerramos toda nuestra lógica. Vemos el mensaje y aquí le digo, por ejemplo, el precio del seguro es 2 puntos, por ejemplo, y llamamos P. Y ahí ya tenemos nuestras 3 funciones que venimos a utilizar dentro de nuestra estructura. Si ejecutamos, fíjense, vamos a grabar y ejecutar. Grabamos, ejecutamos, y aquí, recuerden, le ponemos la letra M, por ejemplo, y digo que tiene 35 años, y nos da el valor de 700. ¿Ok? Podemos seguir ejecutando otros archivos correspondientes. Volvemos a ejecutar, presionamos, vamos por aquí, ejecutar F11, y veamos si colocamos F de femenino y le ponemos que tenga 30 años, debe dar 500, ¿no? De esta 500 es el pago respectivo. ¿Cómo funciona? Y cómo se aprecia cada uno de esos elementos que hemos creado de la siguiente forma. Bien, como verán, tenemos acá una función, funciones respectivamente, ¿okay? Donde es invocada nuestra función, por ejemplo esta función sexo, donde es invocada, ¿okay? El usuario lo que hace es ingresar un valor, ¿no? Ingresa un valor. Tenemos acá la pantalla del usuario, el usuario lo que va a hacer es ingresar un valor. Supongamos que el valor es la letra M. Esta letra M, ¿cierto? Se almacena en la variable S. Por lo tanto, en la variable S, esta variable S, ¿cierto? Debe retornar un valor. El return hace que retorne un valor. Cuando yo tengo esta función, una función que sin parámetros, pero que retorna un valor, es porque ha sido invocada para retornar un valor. Fíjense, y tiene que ser almacenado. Por lo tanto, este valor que yo ingreso, automáticamente es dirigido a la función donde fue invocado, y automáticamente le devuelve el valor aquí a la variable sexo. Por lo tanto, en esa instancia, tanto S como M, como sexo, valen el valor de M. ¿Okay? Nuevamente, sigue ejecutando porque siempre se ejecuta desde el principal hacia los métodos. El principal, encuentra una línea donde hay una función que se llama ingresar edad. Este ingresar edad lo que hace es buscar dónde está la función. La función lo que hace es mostrar un mensaje, ingresa edad, y crea una variable que se llama E. En esta variable E, por ejemplo, le agrega el valor, por ejemplo, ponemos el valor de 30, y automáticamente el valor de 30 es devuelto donde fue invocada la función. Termina y el return E devuelve el valor donde fue invocada la función y se lo almacena a la variable edad. Por lo tanto, en este espacio, edad vale igual que E, o sea, 30. Luego, cuando llamo una función que con parámetros, pero que no retorna valores porque no va a retornar ningún valor, va a ejecutarse automáticamente. Por lo tanto, retorna o lee dos variables, sexo y edad. Sexo vale M y edad vale 30. ¿Okay? Y donde está la función se desarrolla. La función se encuentra en esta parte. Acá, calcular pago. Esta variable S toma el valor de ¿quién? De M. S ahora toma el valor de M. Y la variable E toma el valor de 30. Y empieza a ejecutar. M es igual a M. No, M es igual a M minúscula, verdadero. Verdadero se hace verdadero, por lo tanto se hace 1. Y al hacerse 1 va a multiplicarlo por ¿quién? Por la edad. Edad es menor a 25, no. Edad es mayor a igual a 25, verdadero, por lo tanto lo multiplica 1 por 700. Va por acá, le va a sumar, estoy haciendo una suma. Le dice edad, sexo es igual a M. No, no es igual a M. M es igual a F, no. M es igual a F.
falso, esto se hace 0, y al multiplicarlo todo se va a hacer 0, por lo tanto esto también se hace 0. Fíjense, ya no hay necesidad de multiplicarlo, simplemente esto todo se hace 0, ¿no? Se hace 0. Así tengo un valor, porque aquí tiene un valor. Aquí le está diciendo que la E es menor o igual a 21, falso, esto se hace 0. Pero le dice que E es mayor o igual a 21, sí, verdadero, eso es 1, y lo está multiplicando por 500 realmente, ese es el valor que obtiene. Pero al multiplicarlo por 0, todo se invalida, ¿no? Entonces, al final lo que va a mostrar es el valor de 700. Esa es la forma como trabajan las funciones. Gracias, hasta luego.